José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 5. Una noche con Venus y toda la vida con Mercurio. Un misterioso artículo aparecido el 18 de febrero de 1874 en The Sun, un periódico de Nueva Zelanda, llegó a mis manos de manera fortuita. La crónica decía lo siguiente. Nos llegan noticias de un excéntrico caballero que tiene por diversión organizar grandes fiestas a las que invita a personas sin nariz que conoce por las calles de Londres. Todos ellos se reúnen mensualmente en una taberna, a la manera de una hermandad. Antes de que lleguen los sin nariz, el caballero acude a la taberna para encargar una cena copiosa y advertir al dueño del establecimiento que no se sorprenda por la extraña apariencia de los invitados. Así sucedió en un local de Covent Garden, donde comenzaron a aparecer los miembros del club de los sin nariz, preguntando por el señor Crampton, nombre por el que hacía llamarse el excéntrico anfitrión. El señor Crampton organizó estas opíparas cenas mensualmente durante un año hasta que murió de manera inesperada, circunstancia que hizo que el club se disolviera amargamente. Los sin nariz eran fácilmente reconocibles porque llevaban una nariz postiza sujetada con unos anteojos de alambre. ¿Por qué carecían de nariz esas personas? La respuesta es directa: los sin nariz padecían sífilis. Causada por la bacteria Treponema pallidum, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. La enfermedad tiene 3 fases. Durante la primera, denominada sífilis primaria, aparece una lesión indolora ovalada y rojiza denominada chancro en la zona genital pocas semanas después del contagio. El chancro desaparece en 6 semanas sin tratamiento. La segunda fase, la sífilis secundaria, sucede varios meses tras la desaparición del chancro primario. La infección se extiende por el torrente circulatorio al resto de órganos y aparece una erupción rojiza en la piel que puede acompañarse de dolores en las articulaciones y caída del pelo, aunque muchos pacientes no desarrollan ningún síntoma. La sífilis terciaria, la fase final, aparece varios años o décadas después del contagio. La enfermedad se extiende a los huesos y cartílagos incluyendo la nariz y los destruye. También se afectan el corazón y el sistema nervioso neurosífilis, produciendo parálisis, demencia, ataques de dolor, ceguera y, finalmente, la muerte. Las distintas denominaciones asumidas entre los siglos XVI y XVIII demuestran la extraordinaria extensión de la enfermedad y el deseo de atribuirla a los países vecinos. En España se la conocía como mal napolitano, en Inglaterra, como morbus gallicus, morbo galo o enfermedad francesa, en Portugal y Holanda se le llamaba mal español, en Rusia, enfermedad polaca y en Francia, morbo italiano. En general, y debido a su mecanismo de transmisión sexual, era universalmente conocida como mal de Venus. Fue denominada sífilis por primera vez por Gerolamo Fracastoro, quien, en 1530, publicó un poema titulado Syphilisive morbus gallicus. El poema cuenta la historia de un pastor llamado Sífilus que, habiendo insultado al dios Apolo, fue castigado con una enfermedad repugnante y contagiosa. Con el mal renacentista, como también se llamó la sífilis, se planteó siempre la cuestión de si fue traído a Europa por los marineros de Colón y, por tanto, procedía de América o bien existía en la Europa de antes de 1492. Hoy en día tenemos suficientes datos para afirmar que la enfermedad ya existía en Europa antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. Los médicos españoles del siglo XVI fueron los primeros que se ocuparon de combatir la enfermedad, entre ellos, Francisco López de Villalobos, médico de Fernando el Católico y Carlos I, y Rodrigo Ruiz Díaz de Isla, autor de Tratado contra el mal serpentino, quien atribuyó erróneamente a la enfermedad un origen americano. 1. Hasta el siglo XX, la sífilis era una enfermedad incurable. El siglo XVII fue una época particularmente repleta de sífilis, y muchos sifilíticos famosos vivieron en ese siglo. Uno de ellos podría haber sido William Shakespeare. Las pruebas de que Shakespeare padeció sífilis no son abrumadoras, pero hay algunos datos que merece la pena destacar. Uno de ellos es su obsesión por la enfermedad. Por ejemplo, en todas las obras del escritor Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, hay únicamente 6 referencias a la sífilis. Sin embargo, solo en 3 de las obras de Shakespeare, Medida por Medida, Troilo y Crésida, y Timón de Atenas, la enfermedad se menciona casi 200 veces. Por supuesto, el hecho de que Shakespeare estuviera obsesionado con la sífilis no quiere decir que la padeciera. 2. Shakespeare probablemente conocía bien la sífilis en el ambiente bohemio del Londres de finales del siglo XVI del mismo modo que un artista que viviera en la Nueva York de la década de 1990 sería familiar con el SIDA. Otros personajes famosos que, con certeza, padecieron sífilis fueron los pintores Manet, Gauguin y Toulouse-Lautrec, el mafioso Al Capone o el dictador comunista Lenin. Los médicos trataban la sífilis aplicando diversas medidas, aun cuando no hubiera constancia de su eficacia. La mayoría de los tratamientos se basaban en el uso del mercurio, lo que dio lugar a la expresión una noche con Venus, toda una vida con mercurio. El mercurio era administrado mediante diversos métodos. Los pacientes podían ser encerrados en una pequeña habitación para recibir los vapores de mercurio durante 20 o 30 días seguidos. O, enrollados en toallas, eran dejados en una bañera de agua caliente ardiendo mientras se les administraba mercurio, ya fuese bebido o en un ungüento para las heridas que supuraban. Otro método consistía en encerrar al paciente en un barril en el que el mercurio era calentado hasta que se vaporizaba para ser respirado. Se vendía incluso ropa interior revestida de mercurio. Desafortunadamente los efectos secundarios derivados del consumo de mercurio eran mucho peores que la propia sífilis. Las consecuencias más evidentes del tratamiento con mercurio eran que el paciente comenzaba a producir sudor y saliva en cantidades ingentes. De hecho, por aquel entonces se decía que un paciente necesitaba producir casi 1,5 litros de saliva para que la sífilis fuese expulsada del cuerpo. Muchos pacientes sifilíticos tratados con mercurio sufrían pérdida de dientes, pústulas supurantes en la lengua y en la garganta y problemas neurológicos. Muchos morían intoxicados. 3. Hoy sabemos que el mercurio es un metal tóxico que afecta al funcionamiento del sistema nervioso. Los síntomas de la intoxicación por mercurio incluyen ansiedad, agresividad, depresión, insomnio y pérdida de memoria.
También produce alteraciones en las encías, los dientes, y problemas de riñón e hígado. Pero, durante más de 2000 años, el mercurio se consideró una especie de cura para todo. Los médicos de Qin Shi Huang, 259 a 210 AC, el primer emperador de China, el que hizo construir los famosos guerreros de terracota, proporcionaban a su soberano pastillas de mercurio para perpetuar eternamente la dinastía. En realidad, lo único que consiguieron fue que su majestad muriera precozmente, haciendo que la dinastía Qin durase solo 15 años. Quizá el consumidor de mercurio más famoso de la historia fue Abraham Lincoln. 4. Se sabe que, durante muchos años, Lincoln tomaba unas pequeñas pastillas azules que su médico le prescribió para la depresión, un trastorno que afectó al presidente durante muchos años. En realidad, estas píldoras no mejoraron demasiado su estado de ánimo, quizá porque su principal ingrediente era mercurio puro, aproximadamente unos 65 mg por pastilla. Los comprimidos eran ingeridos 2 o 3 veces al día, lo que conllevaba una dosis diaria de mercurio 100 veces superior a los límites actualmente establecidos como nocivos para la salud. Según los escritos de sus amigos y conocidos, Lincoln era proclive a los cambios bruscos de humor y a acciones extravagantes, comenzar a saltar repentinamente, salir corriendo de su casa sin razón aparente o sufrir brotes incontrolables de risa. Pero quizá lo más característico de Lincoln eran sus ataques de ira. Uno de sus amigos describió la cara de Lincoln enfadado como llena de una furia impresionante y terrorífica. Otro lo describió tan enfadado que parecía Lucifer colmado de una ira incontrolable. En un debate con Stephen Douglas, su rival en las elecciones de 1858 al Senado, Lincoln acabó agarrando a uno de sus ayudantes y comenzó a sacudirle hasta que lo dejó sin dientes. En efecto, la intoxicación por mercurio se caracteriza por cambios repentinos de humor, como los que padecía Lincoln. Afortunadamente, unos meses después de ganar las elecciones presidenciales en 1861, Lincoln le dijo a un amigo suyo que había dejado de tomar las pastillas azules porque le hacían sentirse enfadado. La decisión de dejar de tomar las famosas tabletas tuvo consecuencias extremadamente importantes para la historia. Durante su mandato, Lincoln mostró una increíble madurez, calma y estabilidad ante importantes desafíos, incluyendo la guerra de secesión o la abolición de la esclavitud. Quizá el curso que hoy conocemos sería distinto si Lincoln hubiese continuado con sus pastillas azules. Otro personaje famoso, aunque de ficción, intoxicado por mercurio es el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. En Inglaterra, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, se utilizaba el mercurio para elaborar fieltro, material usado en la fabricación de sombreros. El personal que trabajaba en las fábricas de sombreros estaba permanentemente expuesto a restos del metal que iban acumulándose en sus cuerpos a lo largo de los años, dando lugar a muchos de los síntomas de la intoxicación por mercurio, entre ellos, la demencia, conocida en aquella época como síndrome del sombrerero loco. El mercurio también se utilizaba en los forros de los sombreros. Así, cuanto más tiempo se usaba un sombrero, más mercurio se absorbía a través de la piel. De ahí que, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, siga utilizándose la expresión loco como un sombrerero. 5. El fracaso del mercurio para tratar la sífilis fue el motivo principal por el que el tratamiento con palo santo o leño de Indias adquiriera cierto relieve. El palo se obtenía de la madera del guayaco, un árbol tropical de la Española, actual República Dominicana, y otras islas del Caribe. Más o menos convencidos de sus propiedades curativas, los médicos renacentistas prescribían la ingestión forzada de infusiones de palo santo. Algunos de los pacientes con sífilis debieron de aparentar curarse de esta manera, pues los reyes católicos, informados de la supuesta eficacia del palo santo, ordenaron que todos los navíos que retornaran de América trajeran grandes cantidades de guayaco para ser distribuidas entre los hospitales, extendiéndose su empleo en España hacia 1508 y en el resto de Europa algunos años más tarde. Muchos médicos e intelectuales de la época alabaron al palo santo. El clérigo Francisco Delicado, autor de la Lozana Andaluza, escribió en 1525 un opúsculo en el que detalla el modo de preparar la infusión de palo santo. Una vez pulverizada su madera, la infusión resultante debía hervirse a fuego lento y reducirse. El brebaje debía ser ingerido durante un mes hasta provocar sudoraciones profusas. La infusión podía mezclarse con aguarrás y aceite de hierba de San Juan para formar un ungüento con el que cubrir las bullas sifilíticas. Se tardó pocas décadas en notar que el guayaco, en realidad, no era más que un potente inductor del sudor, sin ningún tipo de efecto terapéutico contra la sífilis, aunque sin los efectos devastadores del mercurio. 6. No fue hasta 1928 cuando un hallazgo fortuito cambió para siempre la historia de la sífilis y de otras enfermedades infecciosas. Después de llegar de unas vacaciones de verano, el investigador británico Alexander Fleming se dio cuenta de que unas placas de cultivo de bacterias que había dejado apiladas en una esquina del laboratorio se habían contaminado con un hongo. Para cualquier investigador, este hecho habría carecido de importancia, y simplemente habría arrojado las placas a la basura. Sin embargo, Fleming se detuvo y observó que, alrededor del hongo, no habían crecido colonias de bacterias, mientras que éstas sí estaban presentes en el resto de la placa de cultivo. El investigador británico identificó que una sustancia segregada por este hongo impedía el crecimiento bacteriano. Fleming acababa de descubrir la penicilina. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la disponibilidad de la penicilina fue cada vez mayor, permitiendo que la sífilis y otras enfermedades infecciosas se curasen. Pero pensar que, gracias a la penicilina, la sífilis ha dejado de formar parte de nuestra sociedad sería un error. La tendencia en los últimos años parece ser la contraria, un aumento en los casos de sífilis. Sirvan de ejemplo los siguientes datos. En España en el año 2001, se declararon 700 casos de sífilis, mientras que en año 2013 fueron 5 veces más, 3.723. Y, aunque no llega, ni de lejos, a los cientos de miles de sujetos infectados durante el Renacimiento, el aumento actual de casos es ciertamente llamativo, pues lo esperable debería ser lo opuesto. Las razones del auge de la sífilis y de otras enfermedades similares tienen que ver con la actitud sexual de la sociedad, un tema complejo que excede el propósito de estas páginas. Y,
Aunque la penicilina nos ha ayudado considerablemente a combatir la sífilis, no ha sido tan eficaz para evitar que los niveles elevados de mercurio sigan formando parte de nuestras vidas. El lector seguramente recordará los famosos termómetros de mercurio. Cuando se rompían, dejaban escapar esas maravillosas y resbaladizas gotitas metálicas con las que jugábamos de niños. Era algo fascinante. Y también muy tóxico. De hecho, la Unión Europea los prohibió en 2007, a pesar de que proporcionaban medidas muy fiables de temperatura. Pero el problema del mercurio no se eliminó tras prohibir los termómetros. En la actualidad, la mayor fuente de mercurio para el ser humano es el pescado. El mercurio va acumulándose a lo largo de la cadena alimentaria alcanzando las concentraciones más altas en algunas especies de peces, sobre todo los más grandes, como el atún, el bonito, el pez espada o el tiburón, cazón. Las recomendaciones de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos son estrictas al respecto. Se aconseja que las mujeres embarazadas, las que dan lactancia materna y los niños pequeños eviten completamente el consumo de pez espada, cazón, caballa, y limiten el consumo de atún blanco a 170 gramos por semana. Una lata contiene unos 100 gramos. Para el resto de la población no existe ningún tipo de recomendación específica. 7. ¿A alguien le apetece una ración de mercurio en adobo?